Hola, mi nombre es Fernando Bañuelos Recía, estudio en la Facultad de Odontología en la sede de OTAI y hoy les hablaré acerca de mi presentación acerca de las implicaciones éticas de la ciencia de datos para identificar el proceso de recopilación y el análisis de datos. Bien, la ciencia de datos es el proceso en el que se extrae información útil de datos recopilados utilizando técnicas de estadística, programación y aprendizaje automático. A través de esta disciplina podemos tomar decisiones más informadas, predecir tendencias y resolver problemas de manera más eficiente. A lo largo de esta presentación hablaré acerca de los tipos de datos, las principales etapas de ciencia de datos y las cuestiones éticas relacionadas. Dentro de los tipos de datos que existen son datos estructurados, que son datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Por otro lado tenemos los no estructurados, que son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. También tenemos el lenguaje natural, que es un tipo especial de datos no estructurados. Es difícil de procesar porque requiere del conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. También tenemos datos generados por máquina, que son básicamente información que crea automáticamente un ordenador, aplicación u otra máquina sin intervención humana. También tenemos datos basados en gráficos o en las redes, que son básicamente datos que se centran en la relación de objetos. Estas son estructuras de los gráficos que utilizan nodos, bordes y propiedades para representar y almacenar datos en gráficos. Y ya por último tenemos datos de audio, imagen y video, que son tipos de datos que plantean desafíos específicos en una data scientist. Bien, el flujo de trabajo es una ciencia de datos en la secuencia de procesos del inicio hasta el final del proyecto. Esto garantiza un procesamiento eficiente de datos, optimiza tareas, minimiza errores y mejora la productividad. Bien, ahora les hablaré acerca de las 6 etapas principales de la ciencia de datos y en qué consiste cada una de ellas. La recopilación de datos, vaya la redundancia, es recopilar datos de las fuentes de almacenamiento que están disponibles y que contengan información de calidad. Por ejemplo, un almacén de datos o un data lake. La segunda es la preparación de datos, que ayuda a la detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta. El tercero es la introducción de datos, que consiste en que los datos ya seleccionados son enviados a sus destinos correspondientes y por ende traducidos a un lenguaje entendible. Bien, el cuarto es el procesamiento y limpieza de datos. En esta etapa los datos son procesados por la etapa anterior, que son finalmente preparados y optimizados para el uso final. Esto ocurre a través de algoritmos por medio de una técnica de programación denominado Machine Learning. El quinto paso es la interpretación de datos. En este punto será cuando finalmente tendrás todo el resultado de las etapas previas de una forma totalmente entendible para ti y los miembros que la requieran. Y finalmente el sexto paso es almacenamiento de datos, que consiste en el almacenamiento de toda la información útil resultante del procesamiento y análisis de datos. Ahora les hablaré de qué manera pueden recopilar los datos. El procesamiento y el análisis de datos parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que ya contengan información de calidad, por lo que deberán estar en óptimas condiciones y actualizadas. Estas fuentes pueden estar compuestas, por ejemplo, de un almacén de datos o de un data lake que ya he mencionado previamente. El primero se debe estar nutrido de los datos arrojados por los departamentos de ventas, de servicios de marketing, finanzas, etc. Y el segundo es un almacén centralizado en la información de Big Data de diversas fuentes que puedan estar o no estructuradas. ¿Pero en qué formatos podemos encontrar estos datos? De forma general, el procesamiento y el análisis de datos consiste en la recolección de datos en bruto para transformarlos en información entendible como gráficas, tablas, documentos, etc. Entonces, dicha información pasa a computadora a manos de empleados que la usarán según las necesidades. El almacenamiento de datos consiste en los informes recuperados de los almacenes de datos, que pueden ir desde comparaciones y tendencias anuales y trimestrales hasta gráficos diarios detallados. Un almacén de datos, por otro lado, está diseñado para mejorar las consultas analíticas, lo que se logra utilizando menos tablas y una estructura más simple. Ahora les hablaré acerca de los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos. Bien, en 1980 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, junto a la colaboración del Consejo de Europa, publicó una guía para resguardar la privacidad y los flujos transfronterizos de datos personales a partir de los siguientes principios.
El primero, establecer límites claros para la obtención de datos. El segundo, determinar la relevancia de los datos para el uso previsto. El tercero, definir con claridad el uso que se dará a los datos antes de solicitarlos. El cuarto, abstenerse de la utilidad de datos para usos distintos al determinado originalmente sin el consentimiento de las personas afectadas. Quinto, asegurarse de proteger los datos contra el acceso ilícito o piratería. Sexto, asegurar que los avances, prácticas y políticas sobre el uso de los datos sean abiertos y transparentes. Y ya por último, el séptimo, garantizar que las personas cuyos datos sean recolectados tengan acceso a los mismos y puedan solicitar bien sea modificaciones o su eliminación definitiva. Eso sería todo por mi parte, muchísimas gracias por escuchar.